Hola, mi nombre es Alejandro. Les doy la bienvenida a mi nuevo canal en el cual hablaremos preferiblemente de fútbol. Y quizás ustedes verán que la tendencia será que hablaremos mucho del fútbol hondureño y dado que es mi país, sin embargo también daremos lugar a hablar sobre otras ligas que existentes en el mundo. La idea es hacer más que todo análisis previo y posterior a los partidos de fútbol. Entonces hoy, como estamos en el marco del evento del Campeonato Mundial y estamos previos a iniciar la primera semifinal de este Mundial de United 2026, el cual tendrá como participantes o contendientes el día de hoy a las selecciones de Francia y de España, haremos pues un análisis del previo de la situación del encuentro respecto al mismo. Hay mucho que decir, ¿verdad? Nos enfocaremos primero en aspectos históricos y luego haremos un análisis de las fortalezas y debilidades de ambos equipos previo al partido. Quiero decirles que ustedes pueden comentar libremente aquí en este canal. Podemos estar a favor o en contra. Trataremos de ser lo más objetivo posibles en el análisis del mismo, pues todos nosotros tenemos nuestros equipos, nuestras selecciones favoritas, por las cuales tenemos más afinidad, pero eso no indica que trataremos de ser objetivos en el análisis. Agradeceré mucho que los comentarios sean respetuosos, que no ofendan la dignidad de las personas y que sean tolerantes a la crítica. De lo contrario, pues tendremos que borrar algunos comentarios cuando éstas sean ofensivos. Vamos a dar un inicio entonces al análisis histórico y veremos la presencia de ambas selecciones, la de Francia y de Inglaterra, en los mundiales anteriores. Haré énfasis en los mundiales que son más sustanciales para ambas. Pues vamos a comenzar con Francia. Francia tiene un rendimiento del 70% en Copas del Mundo y eso lo ubica en la posición quinta del ranking general de las Copas del Mundo, o sea, de la tabla histórica. Está por abajo de Brasil, de Alemania, de Italia y de Argentina. Ha asistido a 17 ediciones y en esas ediciones ha llegado 8 veces a las semifinales y ha disputado 4 finales, de las cuales ha ganado 2 y ha perdido 2. Como ustedes han de recordar, las 2 que perdió fueron en tandas de penales, ¿verdad? Una contra la selección de Italia, en aquel famoso partido del 2006, cuando Zidane se vio provocado y tuvo que ser expulsado de manera correcta por el error que cometió al perder los estribos ante una provocación de un jugador italiano. Y luego la reciente de Qatar 2022 en las cuales perdió ante Argentina. Eh, yo diría que Francia ha tenido picos eh, en, su, en su evolución histórica, pero también ha tenido bajos. Voy a enfocarme en los picos que ha tenido. Yo diría que el primer pico fue en el Mundial de 1958 en Suecia, en donde alcanzó el tercer lugar y en donde su goleador histórico, Just Fontaine, bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Su goleador histórico en mundiales, porque ya creo que ya fue sobrepasado por Christian Mbappé, o tuvo el récord todavía vigente de más goles en una Copa del Mundo. Hay que señalar que en ese tiempo de Just Fontaine se jugaban nada más con 16 equipos la fase final del Campeonato Mundial. Después Francia entró en un bache durante los años 60, tuvo una participación en Inglaterra 66, donde pese a que ya amaban vuestros de un juego muy hermoso, muy bonito, todavía no tenía la contundencia necesaria y no pasó de la fase de grupos. Reapareció hasta en el Mundial de 1978 en Argentina. Yo pude ver algunos de esos partidos en vivo, o sea, me refiero por televisión en vivo. Y me gustó, por ejemplo, la participación de Francia en el partido histórico contra Argentina. Recuerdo esa tarde donde Argentina tuvo que recurrir a un gran gol de Leopoldo Jacinto Luque para poder desempatar ese partido y llevarse la victoria 2-1.
después de que se había lesionado el portero titular de Francia. Ahí Francia ya mostraba visos de una evolución en su fútbol y mostraba ya la primera figura africana, que era el gran capitán Marius Tresort, un jugador realmente fuerte en la defensa central, con una gran presencia, y ya comenzaba a asomar la genialidad de Platini. Sin embargo, el pico relevante, el segundo pico relevante, fue en el año de 1982 e inclusive en el 86, en donde la generación dorada, el famoso fútbol champán que le llamaban, y liderada por Michel Platini, además acompañado por figuras como Didier Six, Rochetiu, Luis Fernández, Jean Tiganal, la segunda aparición africana en la selección de Francia, y el mismo Marius Tresort, llevaron a Francia a niveles muy altos. En el Campeonato de España 82, Francia obtuvo el tercer lugar, fue semifinalista, esa fue una de las 8 veces que Francia ha sido semifinalista. Cabe destacar que ha sido 8 veces semifinalista, 4 veces finalista y 2 campeonatos. En esa ocasión llegó a la semifinal, sin embargo fue descalificado de manera un poco grotesca, digamos, porque el portero alemán Toni Schumacher infringió un puntapié al jugador Batistón de la selección de Francia, un puntapié que le fracturó la mandíbula, lo dejó inconsciente, y el árbitro no marcó ni siquiera la falta, que tuvo que haber provocado un tiro de penal en un momento en el cual Francia hubiera podido tomar la ventaja. Esa situación obligó a que el partido se llevara a tiempos extras. En los tiempos extras, después de llevar una ventaja de 3-1, Francia se dejó alcanzar y permitió un 3-3. Y eso le valió pues entonces perder la semifinal, y luego perdió también el puesto por el tercer lugar con la selección de Polonia, que tenía un equipo muy fuerte en ese tiempo, liderado por el gran Gregor Lato. En el Mundial del 86 en México, Francia logró eliminar a un gran equipo de Brasil. Lo eliminó por penales. Recuerdo ese partido en el cual Zico falló un penal, el cual fue muy doloroso porque hubiera significado la clasificación de Brasil. Sin embargo, la selección de Francia mostraba enormes niveles de juego. Realmente quedaba gusto ver cómo jugaban esos deportistas de una manera muy elegante, muy fina, muy rápida, muy alegre. Y sin embargo, nuevamente los alemanes, con su jerarquía, con su personalidad, con su fuerza, sin jugar mejor, lograron imponerse en la semifinal 2-0. Recuerdo un gol de larga distancia anotado por Lothar Matthäus, el cual fue el que abrió la victoria alemana, la cual, aunque no fue lucida, fue justa, no fue manchada como la anterior justa mundialista. Ahí Francia logró obtener el tercer lugar en el mundial. Luego vino pues el bajón, que por muchos años, hasta 1998, cuando surgió ya la generación de Zinedine Zidane, y en donde aparecieron ya las figuras africanas en mayor número: Marcel Desailly en la defensa, Patrick Vieira en la media cancha, Thierry Henry, David Trezeguet, las figuras africanas ya con mayor presencia en el equipo francés y dándole más fortaleza, más fuerza, acompañada con la enorme técnica y el gran liderazgo de Zinedine Zidane y la presencia de otros grandes jugadores, tales como el actual entrenador de Francia, que era el capitán Didier Deschamps, quienes Yuri Dorkayaev, jugadores sobresalientes, marcaron esa generación brillante que ganó el primer campeonato mundial para Francia en 1998, venciendo nuevamente a una gran Brasil, la cual era liderada pues por el gran Ronaldo, y todavía con la presencia de grandes jugadores en su equipo, como Roberto Carlos, perdón. Y cabe la mención que esa vez Brasil llegó muy diezmado a la final, pues tuvo un problema aparentemente de salud en su concentración, lo cual se dice que mermó mucho la capacidad futbolística del equipo. Sin embargo, el campeonato de Francia fue realmente merecido.
Luego vino nuevamente, como es normal en el fútbol, va con un ciclo de embajada del equipo francés y fue hasta cuando apareció nuevamente esta nueva generación que ya con los jugadores nuevos, ¿verdad? Con los africanos ya en presencia casi completa en la selección francesa, con los jugadores de origen africano, porque no estoy diciendo que no son franceses, nacidos en Francia muchos de ellos, otros llevados muy jóvenes a Francia, creados en Francia, educados en Francia. No es una selección que no es de Francia, es la selección de Francia, con esos grandes jugadores como Kylian Mbappé, Dembélé, el mismo Pogba en el campeonato de 2018, y ahora con la presencia de Olise, ¿verdad? Y todos esos enormes jugadores llevaron han llevado a Francia a un punto alto, en lo cual ya tenemos que hasta este momento ya son 3 semifinales consecutivas, de las cuales ya en una de ellas alcanzó dos de ellas alcanzó la final y en una alcanzó el campeonato y está por verse mañana con lo que ocurrirá. Entonces yo creo que Francia se ha ido poco a poco convirtiendo en una potencia. En estos momentos es uno de los equipos más competitivos definitivamente del mundo. Y pues en la otra parte del video vamos a analizar cuáles son sus posibilidades de cara al partido de mañana. Vamos a hablar ahora un poco de la selección de España. España tiene también presencia en 17 ediciones. Sin embargo, España ha alcanzado las semifinales solamente 2 veces. La alcanzó una vez en el Mundial de 1950 en Brasil, y alcanzó el 4.º lugar esa vez. Y luego, pues su pico realmente relevante fue con la generación de oro, que ganó el Mundial del 2010. Realmente un equipo increíble, el mejor equipo del mundo en ese momento. Destacan pues grandes jugadores como Iker Casillas, como Xavi Alonso, Xavi Hernández, Puyol, Sergio Ramos, David Villa, el Niño Torres y otra gran gama de jugadores, enormes jugadores de la selección de España, los cuales justamente lograron ganar el Campeonato Mundial en Sudáfrica 2010. Luego España pues tuvo un bajón, como vemos en los mundiales posteriores, hasta que ahorita esta nueva generación, con jugadores de alta calidad también, pues destaca como un gran favorito, como uno de los grandes favoritos para ganar la justa, y está teniendo, digamos, otro pico ya al alcanzar la semifinal en su presencia en los mundiales. El rendimiento de España global ha sido de 55% e históricamente está ubicado como la 7ª posición en la tabla histórica de los mundiales. Bueno, dejemos un poquito la historia y vayamos al presente. ¿Qué creo yo que pueda pasar? Pues mire, yo no acostumbro a dar pronósticos, prefiero hacer un análisis, porque los partidos no se juegan solo con la historia, se juegan con las circunstancias, y las circunstancias son las condiciones del momento. Yo diría que actualmente ambas selecciones en general están muy parejas, con fortalezas y debilidades ambas. Yo miro que las fortalezas de la selección francesa radican en las grandes individualidades, jugadores que son capaces de decidir un partido en cuestión de minutos. Vimos en el Mundial anterior cómo se miraba un equipo caído, perdiendo ante Argentina con muy poca posibilidad de recuperarse, y fue capaz de llevar el partido a tiempos extras con chispazos casi instantáneos de sus grandes jugadores. Eso no se puede negar que es una fortaleza. Se vio en la reciente Eurocopa cuando después de ir perdiendo 5-1, llegó al partido 5-4 y estuvo a punto de llevarlo a tiempos extras, simple y sencillamente por la enorme actitud y presencia de sus grandes estrellas. El fútbol de Francia radica mucho en el medio campo, aunque no parezca. Muchos critican el medio campo de Francia, pero la contención de Francia es enorme. La capacidad de quitar el balón es grande. Y eso le da capacidad de hacer transiciones rápidas y aprovechar esas situaciones. Es un equipo que sabe
enfrentar las adversidades, sabe enfrentar equipos que se cierran, como lo mostró con Paraguay. Muchos creen que Paraguay es un equipo fácil. No. Históricamente Paraguay siempre ha sido un equipo difícil, porque es un equipo que sabe manejar los partidos, sabe ensuciar los partidos y sabe llevarlos a su sector de comodidad. No olvidemos aquel domingo inolvidable del 98, donde llevó hasta el segundo tiempo extra, cuando había gol de oro, al equipo de Francia, que era el equipo local, teniendo a Chilavert portero, que era casi una garantía en los penales. Estuvo a punto de llevar al equipo sede, al favorito, a esa etapa incierta de los penales, hasta que apareció esa jugada decisiva en la cual Francia logró desempatar el partido en gol de oro y ganar esa instancia, que era también en aquel tiempo era octavos de final. Entonces, Francia no es que no tiene capacidad para descifrar equipos duros, difíciles, sí la tiene, y con Paraguay lo demostró. Lo demostró también, por supuesto, con Marruecos, que no era un equipo fácil, y también con Senegal. La debilidad de Francia, considero que, más que una debilidad, considero que la parte más débil que tienen es quizás su zona defensiva, porque aún no lo hemos visto probada en momentos difíciles. Me gusta la capacidad técnica que tienen Saliba y Upamecano para rescatar balones. Son rápidos en el marcaje. Sin embargo, tengo algunas dudas de ellos en el juego aéreo. Y además he visto algunos pifias, una vez de Upamecano y otra de Saliba, que podrían ser fatales a la hora de que un partido se tenga que decidir por un gol. Los laterales de Francia los he visto bien en general. Considero de que se incorporan bien al ataque y tienen suficiente capacidad de recuperación. Otra fortaleza que tiene Francia es que las transiciones las hace desde muy atrás. La transición de Francia comienza no necesariamente de medio campo para adelante, comienza desde atrás. Eso hace que la jugada sea más rápida, más sorpresiva, y eso puede darle mayores oportunidades de sorprender a la defensa y de concluir. En cuanto a España, creo que su principal fortaleza radica en su juego de conjunto. Creo que es un equipo muy conjuntado, creo que es un equipo psicológicamente bien preparado, que tiene seguridad en sí mismo, que muestra en sus jugadores un gran profesionalismo, una gran sobriedad, y creo que pues eso va a ser muy importante en la hora decisiva. Eh, Considero de que no tiene estrellas. España juega con todo su conjunto. Sus estrellas que pudieron haber sido Yamal y Nico Williams realmente no han llegado a ese nivel. No sé si van a levantar en este último juego, sería pues importante para España. Sin embargo, creo que España podría hacer frente a Francia sin necesidad de que estos brillen como estrellas, simple y sencillamente con su gran capacidad de conjunto que tiene. La debilidad de España es que creo que no llega tan caliente a esta final. Sí creo que los rivales de España han sido relativamente fáciles, aparte de Portugal. No ha tenido dificultades con los equipos que se ha enfrentado. Y cuando se vio exigida ante un equipo emergente como Cabo Verde, realmente no se mostró muy seguro. Considero de que los laterales de España atacan muy bien, pero a la hora de defender tienen poca recuperación. Entonces ese puede ser un punto débil, porque por ahí en las transiciones rápidas de Francia, si se van mucho al ataque se pueden ver dañados. Considero que va a ser un juego parejo, que cada quien va a jugar como le gusta jugar, no se va a condicionar al juego del otro. Considero que España va a querer tener el balón, considero que Francia lo va a querer quitar rápido y atacar rápido en transiciones rápidas. Pues entonces lo que queda pues es disfrutarlo, y pues mañana con el periódico en la mano vamos a platicar sobre el resultado. Disfruten el juego con tranquilidad, con paciencia, con calma. Esto es un juego, es un deporte, es para que nos divirtamos.